Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Este es su programa El Poder de la Verdad, con las palabras textuales que siempre repetimos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios, hermanos, por esas doctrinas que nos legó el Señor Jesucristo con su venida y que son la guía para todo el pueblo de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar y yo quiero abordar casi de inmediato, hermanos, eh, el tema que es muy importante. Se llama Cada día más sectas y más herejes. Hoy vamos a entender por qué herejes y por qué sectas. Vamos a entender qué es una secta y qué es un hereje. Mire, a muchos se les tilda de hereje solo porque se van de una congregación. No, pues eso no lo convierte en hereje. Un hereje, ya vamos a ver de qué se trata, qué es, qué hace. Por supuesto que mucha gente en las congregaciones se muerde y se enoja y no le gusta que se vayan de las congregaciones, pero cada quien, como se lo dije en la anterior enseñanza, es libre de ir a donde quiera, cuando quiera y además, hermanos, donde se le facilite. Pero vean esto muy importante, tenemos que ser cuidadosos. ¿Sabe por qué, amigos y hermanos? Pues las sectas en nuestros días son cada vez más sutiles. Parecen la verdad, pero mire, tienen un parecido a la verdad. Algunas veces predican la sana doctrina. Algunos aspectos son verdad lo que dicen. Pero detrás, hermanos, de las sectas y de los herejes hay muerte, hay veneno. Mire, son cabezas que destilan ponzoña, que destilan veneno. Y la gente es engañada porque ve un lado de la moneda. Por supuesto que el maligno se va a presentar de esa manera. No, pues, no se va a presentar como algo grotesco, como algo mentiroso. Por eso es que es sutil, se presenta como la verdad. Pero detrás, hermanos, viene el zarpazo para destruir a las almas. Y va a ver qué importante es este mensaje para que usted no se deje engañar, hombre. Si usted es una persona que sabe pensar, que sabe tomar decisiones, que debe tomar decisiones cada día. Y si algo no está bien, aunque tenga privilegios, aunque sea una iglesia donde usted empezó cuando era pequeño, pero si no llena los requisitos de la palabra de Dios, ahí no hay salvación. Si no llena los requisitos apostólicos y de nuestro Señor Jesucristo, las palabras, dice el apóstol Pablo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son conforme a la piedad, oiga, está perdido, lo voy a decir así, porque es así. Mire, le voy a contar algo tal vez como una introducción muy rápida. En estos días no nos tenemos que cuidar solo de que la gente lo que dice esté aquí registrado en la palabra de Dios. No, hay que ver cómo lo interpretan. Si mire, hasta las sectas y digamos, las sectas heréticas, las iglesias heréticas están basando su mensaje en la Biblia. De hecho, todos basan su mensaje en la Biblia. ¿Saben cuál es el problema? Que aplican mal la palabra del Señor. Ese es el problema. Fíjese que el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo muy importante. Mire pues, ten cuidado, le dice en primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás no solo a ti mismo, sino a los que te oyeren. Oiga, amigos y hermanos, hay que tener cuidado de lo que oímos, no solo porque se llama de Dios, no solo porque dicen que es de la Biblia, sacan versículos de aquí, pero los tuercen la palabra de Dios. Así dice el apóstol Pedro, refiriéndose a las enseñanzas del apóstol Pablo. Como nuestro amado hermano Pablo ha escribiendo en todas sus epístolas sobre estas cosas de la salvación y el fin de las
de la era, las cuales los indoctos tuercen como todas las escrituras para su propia perdición. Dice, oiga, es que ese es el problema, que en estos días se está torciendo la palabra de Dios. No es una palabra, mire, íntegra como está en la Biblia, sino que se le da, hermanos, ya lo vamos a ver, sus sesgos. Y ese es un problema. Ahora no se cuide usted solo porque lo sacan de aquí de la Biblia. No, oiga cómo lo interpretan. Y le voy a decir, para una guía suya. Ahora, toda interpretación de las Sagradas Escrituras en nuestro paradigma, nuestro arquetipo, nuestro ejemplo, nuestro parámetro. ¿Sabe cuál es? Las enseñanzas de Jesucristo. Ese es el contexto para interpretar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Jesucristo vino a rectificar todo y a mostrarnos la palabra de Dios tal y cual debe ser. Por eso él decía, oiga, para que vea que él rectificó. Oyeron que fue dicho, no matarás. Mas yo les digo que cualquiera que le dice a su hermano raca, estúpido, perverso o lo que sea, ya lo mató, dice la Biblia, y será condenado de juicio. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. Oiga, Jesucristo vino a rectificar la palabra de Dios. Por eso las doctrinas, las enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles son, hermanos, el contexto para interpretar todo. Y muchos se basan en el Antiguo Testamento tal y como está allá. No, hay que ver qué dijo Jesucristo al respecto de. Porque la palabra de Dios es una englobación, hermanos. Mire, está bien globalizada, pero es que es perfecta. Es, miren, hermanos, un todo. Créame que así es. Entonces nosotros, la palabra de Dios. Y mire, el apóstol Pablo también, en segunda de Timoteo 2:14, se lo voy a leer. Aquí está, mire lo que dice en segunda de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Oiga, usted no contienda en palabras, que sí, que un dicho que dijo, que es que yo pienso, es que yo creo. No, hermanos, usted básese a lo que enseñó Jesucristo y lo que enseñan las Escrituras. Mire cómo le dan vuelta a todo. No, es que en el antiguo pacto, ahí está Débora y ella enseñaba, era pastora de Israel, así es que la mujer puede ser pastora. No, momento, pero ¿qué dice la doctrina apostólica? Eso es lo importante, eso es lo que vale. No permito a la mujer enseñar al varón, punto, ni tener dominio sobre él. Bah. Entonces, ¿qué vamos? Es que la misoginia y que en ese tiempo los corintios, mire, diga lo que diga, pero fue tajante la doctrina apostólica. Y no hay registro de que las mujeres enseñaban, sino solo los hombres. Entonces, hermanos, machismo, es que ustedes son machistas. No, hermanos, no se trata de eso, es de ocupar dignamente el lugar que Dios nos ha asignado a cada uno. Vaya, ¿ya vio? Mire, y tuercen todo y retuercen las Escrituras y se basan a... ¿Cómo voy a tomar a Débora yo como paradigma? ¿Cómo? En primer lugar, Débora estaba en un tiempo de apostasía de Israel, donde cada uno dice la misma Biblia en Jueces, que hacía lo que bien le parecía, porque no había rey, no había profeta, no había sacerdote, no había dirigente. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a ellos les pareció que Débora, pues, que era arrojada y tenía su carácter. Pero miren, hermanos, matriarcado no existe. Bueno, miren. Ya le dije, y con eso voy a parar aquí porque vamos a ver algo bien importante también. Cada día surgen más sectas y herejías. Le voy a decir como
como un parámetro, como una premisa, la misma palabra que usa el griego para la palabra secta, también se usa para herejía, airesis o jairesis, ¿verdad? Pero la J ahí no se usa. Airesis significa secta, indistintamente herejía. Hablamos de la misma cosa, pero vamos a ver una cuestión, hermanos. Vamos a ver algo bien importante. Estos días se caracterizan por la comezón de las personas de oír cosas novedosas. Es que ese es el problema. No se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que están oyendo más cosas y que el Espíritu me habló y que no sé. Mire, claro que el Espíritu habla, pero habla la conciencia. Mire usted, por eso el Señor, hoy hablé con el Señor, me decía un hombre predicando, es para darse miren hermanos, importancia, son efectistas para llamar la atención. Claro que Dios me habló, pero me habló a mi conciencia. El Señor me dijo, el Señor, gente efectista. Bueno, la curiosidad por el ocultismo es asombrosa en este tiempo. Eso es peligroso. Esto ha propiciado la proliferación de muchos charlatanes. Un charlatán es lo que dice el apóstol Pablo. Diles que no contiendan sobre palabras. En otras palabras, miren, si usted haya un charlatán que le gusta la verborragia, déjelo, hombre. Déjelo. ¿Sabe cómo dice un proverbio? No recuerdo la cita. Has visto a hombre ligero con sus palabras. Más esperanza hay del necio que de él, dice la Biblia. Usted no contienda con palabras, es que yo creo, es que me dijo, es que en mi doctrina. Solo hay una doctrina, ya lo vamos a ver. Solo hay un Dios, una fe, un bautismo, una iglesia. Denominaciones habrán muchas, pero la iglesia no tiene denominación. La iglesia es espiritual, es la esposa, la novia de Jesucristo. La que se va a desposar con el Señor es un cuerpo. Pero ahí no cabe una denominación, así de que nadie se arrogue el derecho de decir, nosotros somos. Eso cualquiera lo dice, se le ponen a las congregaciones nombres muy bonitos, nombres muy significativos, pero eso no dice nada. Si no hay sana doctrina, si no está ahí el Señor. Bueno, y mire, falsos profetas, esto ha propiciado la proliferación de charlatanes, falsos profetas, falsos apóstoles y personas inescrupulosas que entretienen a las masas con historias. Yo me asusto, hermanos, al oír el evangelio que se está predicando ahora. Empiezan a contar una historia, miren, hermanos, y a veces fábulas, cabalmente fábulas, fabulescas. Una fábula que leyeron por ahí, oyeron por ahí, hasta miren donde incluyen al diablo. Oiga eso, hermanos, eso no edifica, hombre. Lo que edifica es la sana doctrina, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que prestemos atención a las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo. Eso sí, ya va a ver, mire, ¿por qué me voy a poner así a sacarle una historia y luego una alegoría y llevarlo a usted por lugares y miren, hermanos, y sensuales? Así como dice Judas, estos son los sensuales, los que causan divisiones, o sea, son secta, son herejes, porque eso es. Ya lo vamos a ver en la etimología. Estos son los sensuales, los que causan divisiones, los que no tienen el espíritu, dice. Pero la gente ahí, mire, hasta para llorando. No, hermanos, no vamos a la iglesia a eso. No, vamos a la iglesia a aprender la voluntad de Dios para vivir mejor, para vivir conforme a la voluntad de Dios, para apartarnos de este mundo malo. Mire, que llenan a las masas con historias, con cuentos fabulosos y chistes de tan mal gusto como ellos. Ese evangelio es el que gusta ahora. Ese es el evangelio que la gente sigue. Créame, hermanos, que la gente hasta se agarra el estómago riéndose de las grandes bromas que hace el bufón que está predicando.
el payaso que está ahí. Eso no es el evangelio, hermanos. Eso lo entretiene a usted, pero no lo salva. Eso se llama, hermanos, sencillamente, así se le llama. Eso se le llama secta y se le llama herejía. Mire pues cómo dice el apóstol Pablo. Se lo voy a leer mientras recuperamos ahí. Recuérdales a que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Ya vio? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Exactamente eso es lo que le quería decir. Mire, lo que le quiero decir es de que lo que quiere Dios es que usemos bien la palabra de verdad. Porque mucha gente no traza bien la palabra de verdad, sino la traza mal, la enseña mal. Entonces la palabra de Dios tiene un lineamiento. Y el apóstol Pablo aquí lo está diciendo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es rogarle a Dios que nos ampare, que nos guíe por medio de su palabra. Eso es importante. Gracias a Dios aquí estamos. Pero miren, hermanos, oiga lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Contrario a todo esto, pues, mire, dice, mas evita profanas y palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Oiga, es que eso es lo importante. El palabrerío lo que hace, hermanos, es confundir a la gente. Bueno, mire, inescrupulosos, chistosos, hermanos, un evangelio herético. Eso es lo que se está predicando. Primera de Corintios 2:1 siempre se lo he leído varias veces en otras enseñanzas porque es tan universal ese pasaje donde el apóstol Pablo dice que él para predicar no usó palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que lo que usó fue, él no quiso saber nada, sino solo de Cristo y este crucificado, para que vuestra fe no se fundamente en los hombres, sino en el poder de Dios, dice. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Eso es lo que dice a él. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Ahí es donde dice el apóstol Pablo. Se lo voy a leer mejor para que aquí sí lo tengo bien cerquita. Miren. Dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hoy hay muchos disfrazados de apóstoles. Ya le dije que Dios erigió a 12, no más, y por medio de los cuales puso las doctrinas bien puestas, bien fundamentadas. Si ya todo eso está, ¿por qué? ¿Para qué queremos nosotros fantoches o caricaturas de apóstoles? No, hermanos, si ya la doctrina ya está dada. ¿Para qué los queremos? Para que se hagan sendos ministerios. Y miren, hermanos, manejen dinero y expolien a las personas, no, hombre. Y que engañen a la gente, no, hombre. Para eso es mejor que se vayan para su casa. Primera de Timoteo 4:1-9. Yo sí se los voy a leer. Era aquí donde estaba cerca, mire. Primera de Timoteo 4:1. Aquí estaba. Este pasaje es muy importante. Por eso se los voy a leer. Dice 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus. Siempre quería tener el primer lugar dentro de la iglesia. Fíjese que aquí habla de Diótrefes. Diótrefes dice la palabra de Dios que le gustaba tener el primer lugar en todo. En todo le gustaba tener el primer lugar y sabe, se daba,
arrogaba el derecho de expulsar gente de la iglesia que no estaba de acuerdo con él. No, hermanos, es que eso no es así. Esos son herejes. También habla Judas de los herejes que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Vamos a ver algo más. Voy a caminar un poco más rápido. Disculpen, hermanos, algunas cosas tal vez no se oyeron porque tuvimos algún problemita por aquí, pero espero que Dios nos guíe, hermanos. Es asombroso con qué facilidad, hermanos, están siendo extraviados porque no le prestan atención a la palabra de Dios. Mire, Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es final de muerte. También eso está en Proverbios 16:25, ahí se repite. Oiga lo que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es fin de muerte. Y en Isaías 5:20 dice: ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Aquellos que ponen la luz por oscuridad y la oscuridad por luz, que con lo amargo lo hacen dulce y lo dulce amargo. Están al revés, no le atinan, no tienen juicio. Ese es un gran problema. Pero lo que quiere Dios, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios seamos fieles y que tengamos bien clara la doctrina. Bueno, lo lamentable es la falta de juicio y discernimiento de los feligreses, que con simpleza aceptan y aplauden cualquier doctrina. Que si queremos agradar a Dios, mire, sabemos en el fondo de que se oponen a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea que son antibíblicas, antiespíritu, aunque en la Biblia usen la Biblia para predicarlas. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:3. Aquí lo tengo, por eso lo dejé aquí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ya vio, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice. Oiga, hermano, vamos a ver algo. Mire, secta o herejía, que es lo mismo, del hebreo nasá, que significa acarrear. Oiga, hacer acepción. Cuando en una congregación se hace acepción de personas, por eso el apóstol Judas, él manda y nos dice, o el apóstol Pedro también, todos, que juzguemos sin acepción de personas. Santiago, no hagan acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Arrancar, mutilar, arrojar, echar, elevar, sublime, etcétera. Eso significa nasá. Y del griego, jairesis o jaireomai. Oiga, hermanos, que significa disensión, herejía, secta, mutilar, dividir, etc. Eso es lo que significa esta palabra. Y por eso le digo, mire, secta y herejía son la misma cosa. La misma palabra se usa en las escrituras para eso. Vamos a ver algo. Tenga cuidado con lo que oye y sigue. Mire, pues como una premisa le voy a decir que en Amós 8:11 dice la palabra de Dios que en estos tiempos iba a escasear la palabra del Señor. Entonces quiere decir que que nosotros tenemos que ser apercibidos de que no todo lo que se dice que es Biblia es de Dios. Si Satanás conoce mejor la Biblia que muchos predicadores. Sí, hombre. Y es astuto y hábil para manipularla. Entonces lo que nosotros necesitamos como seguidores de Jesucristo es, ¿sabe qué? Tener cuidado de lo que oímos, de lo que escuchamos y de lo que estamos siguiendo. Oiga pues, porque vienen tiempos en que enviaré a la tierra hambre y sed, pero no de agua ni hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios y no la oirán. Oiga, irán de mar a mar, de lugar a lugar y mire, andarán errantes
buscándola y no la hallarán. Es una premisa. Y esa es una profecía para este tiempo. Para este tiempo. Pero muchos dicen, pero si ahora hay más Biblias, hay más predicadores. Sí, pero hay menos palabra sana de Dios. Si es que cualquiera agarra una Biblia, hermanos, y se pone a decir un montón de charadas. Pero lo que importa es la sana doctrina. Esa sana doctrina que lo puede llevar a usted a cambios, a que mejore su vocabulario, su idea, su visión de este mundo. Bueno, Juan 5:24, ahí es donde dice el Señor que el que lo oye a Él, oye al que le envió. Oiga pues, el que me oye a mí, porque lo que tenemos que hacer, hermanos, es oír al Señor. Mire, tener bien claro que la doctrina de Jesucristo está ahí y que Él nos sigue hablando. 8:47, ese sí lo voy a leer. Le voy a decir por qué. Oiga lo que dice Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire qué característica. El que es de Dios oye la palabra. El que no le gusta, el que mire, ya empezó ese. Mire, es su problema. Nosotros no lo estamos obligando a que oiga, nadie lo tiene amarrado. Usted voluntariamente acepta o desecha estas cosas. En el capítulo 10, verso 1 y 2, ahí es donde dice el Señor, lo voy a leer porque aquí está cerca. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas. Mire, ahora los pastores de las congregaciones se ponen como la puerta. No, hombre, si el pastor aquí mismo dice el Señor, la puerta de las ovejas soy yo, dijo él. Él es la puerta. Ya le dije que ese no es el lugar que nos corresponde a nosotros. Si quiere lo leer, pues. Verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Oiga, pues, yo soy la puerta. La puerta no es el hombre, es Jesucristo. Primera Timoteo 4:16, era lo que le estaba leyendo. Oiga lo que dice Primera Timoteo 4:16. Aunque ese versículo no lo leímos, se lo voy a leer porque es importante. Bueno, ten cuidado de ti mismo, sí, se lo mencioné, y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oiga pues, segunda de Timoteo 4:1-9, si lo estábamos leyendo ahorita y por eso se lo estaba adelantando. Santiago dice, por eso todo hombre sea, oiga, tardo para hablar, pronto para oír y más tardo para enojarse, para irarse. Porque el hombre es al revés. Es tan sordo de la ira que ya no oye. Ya no oye. Ya no lo deja oír la ira. Y ese es un gran problema. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos ser tardos para hablar. Oiga pues. Prontos para oír, pero más tardos para irar. Oiga, prontos para oír. Tardos para hablar. De pocas palabras si usted quiere. Segunda de Pedro 2:1-3. Esto es bien importante. Se lo voy a leer aunque aparece en otros lados, pero se lo voy a leer aquí. Le voy a decir por qué, porque este sí es. Mire, habla de los falsos profetas. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oiga, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esa palabra disoluciones significa sectas, herejías. Oiga, por eso él habla de herejías destructoras. Disolución es cuando se disuelve algo.
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se tarda. Oiga, hermanos, y su perdición, mire, no se duerme. Oiga, ¿sabe por qué? Porque sencillamente las personas, eso es lo que hacen. Ese es el problema. Por eso usted tenga cuidado de lo que oye. Si algo no le parece, manifiéstelo. Dígaselo al líder, al predicador. Mire esto, ¿por qué? Y pida explicación. No se trague todo lo que... Ah, es que ahí está. Ahí está. Sí, puede estar aquí. Pero como le dije al principio, lo tuercen las escrituras. Tuercen la interpretación de la palabra de Dios. Alegorizan el evangelio. Y tuercen la palabra del Señor. Bueno, ¿qué es una secta y quién es un hereje? Vamos a ver algo muy importante aquí. Un hereje y una secta. Proverbios 18:1, sí, ahí sí está como le había dicho. Su propio deseo busca al que se desvía. Oiga, pues, su propio deseo busca, se lo voy a leer si quiere. Es Proverbios 18:1, aquí lo tengo. Mire, su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Oiga, pues, alguien que se desvía es un hereje, que se desvía. Oiga, pues, no estoy diciendo que se va de la congregación. No, si alguien, hermano, se desvía de la doctrina de Cristo, como dice el apóstol Juan, aquí hay unos versículos. Oiga, ese sí es un hereje, porque se desvió de la sana doctrina. Y miren, hermano, se pone a predicar, verdaderos errores, verdaderas doctrinas heréticas. Se desvió totalmente. Hay gente que se desvía totalmente. Y miren lo que dice el verso 19, verso 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Luego le echa la culpa al Señor. Ah, es que el Señor, mire. No. La insensatez, cuando alguien es insensato, no entiende la palabra de Dios, no oye la palabra de Dios, es un insensato. No tiene sensatez y eso lo desvía. Ahí después a medio mundo le anda echando la culpa. Ah, es que el pastor, es que una hermana, es que un hermano, todos tienen la culpa menos él. No, por insensato se desvió del camino. Segunda de Corintios 11:13, yo se lo leí atrás, es donde habla de los falsos apóstoles que se disfrazan como ministros de Jesucristo. Y como ministros de justicia dice ahí que se disfrazan. Por eso le digo que hay que tener cuidado. Usted los ve bien rectos en el púlpito. ¿Cuántas experiencias no hemos tenido? Se ven, pero miren, hermanos, bien sobrios, bien pulcros, muy rectos. Pero cuando usted empieza a indagar, por ahí aparece de que tienen otra mujer, tienen hijos regados, andan en fraudes, andan haciendo cosas anómalas. Miren, hermanos, es que esto es normal ahora. No se duerma, hermanos. No se deje engañar. No os dejéis engañar, dijo el apóstol Pablo. No se dejen engañar. Y miren lo que dice. Segunda de Pedro 2:1-3 fue lo que le leí. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructoras. Segunda de Juan 7, al verso 11. Yo se lo voy a leer, ¿sabe por qué? Porque es un versículo muy importante. Eso está en segunda de Juan. Aquí está. Miren lo que dice, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Porque cualquiera, oiga,
Esto es la clave para detectar la herejía. Cualquiera que se extravía y no persevera, oiga, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Oiga, el que se desvía de la doctrina de Cristo. Mire, a mí más de alguna vez me han dicho hereje. Sí, hermano, a más de alguno me ha dicho hereje. Pero yo le voy a decir, usted se puede ir de una congregación, se puede salir de una congregación, pero si sigue en el temor de Dios, sigue buscando a Dios, usted no se extravió del camino. Ahora, si yo me fui de una congregación, en primer lugar, yo esto no estoy diciendo de que usted ande de congregación en congregación y ande dejando malos testimonios y hoy sí allá y a un ratito aquí, no. Hay que afirmar la fe, la gracia que es en Cristo. Hay que ser firmes. Pero mire, si algún día uno se va de una congregación, pero sigue siendo uno fiel al Señor, no se entrega al mundo y al pecado, sino que respeta, tenemos temor de Dios. Hermanos, usted no se extravió. Pero muchos, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Este versículo aplica. Oiga lo que sigue diciendo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido a esta persona participa de sus malas obras. Aquí está hablando de una persona que se desvió del camino y ya está haciendo obras malas. Pero si usted se fue de una congregación y sigue perseverando, Dios lo bendiga, siga adelante. Eso no es herejía. Eso es, hermanos, como dice la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque Dios no está lejos de ninguno para que en alguna manera palpando le hallemos. Porque hay que buscar, hay que seguir adelante. Bueno, sin sesgos debemos estar fundamentados en la Biblia, no en los hombres. Esto, sin sesgos. Esto es bien importante porque voy a tratar de llegar, mire cuántos versículos puse. No los voy a leer todos porque no me da tiempo. Pero mire pues, nosotros no debemos tener sesgos, oiga, doctrinales, sesgos religiosos, ni sesgos de ninguna clase. Mire, muchos piensan como Spurgeon, muchos piensan como Lutero, como Calvino, como la señora Helen de White. Sus sesgos, mire, su doctrina está alienada con los dichos de ellos, con las doctrinas de ellos. No, hermanos, no debe estar fundada en los dichos de los hombres. Si lo que ellos dijeron coincide con lo que está aquí, pues usted ampárese en esto. Pues claro, hermanos. Qué bueno que lo que ellos dijeron está de acuerdo, pero ellos pasaron su historia. Usted, mire, compruebe aquí todas las cosas. Oiga, pues, sin sesgos que alienen su mente para creer las cosas. Usted debe tener bien clara la doctrina en su vida. Pero yo le vuelvo a decir, sin sesgos, cuando yo hablo de sesgos, que nada, hermanos, esté afectando mi discernimiento. De ninguna manera, sino que la palabra pura del Señor llegue a su vida a iluminarlo. Muchos por José Smith están sesgados, mire su Biblia, sus enseñanzas. Muchos por Martín Lutero sesgaron hacia Martín Lutero todo lo que enseñan. Como dice Lutero en tal, miren hermanos, como Calvino en su tomo número 10 y página 385. Porque de este tamaño son los libros que escribió doctrinales Calvino. U otros con el catecismo. Lo que se escribió a través de un montón de años y gente pensadora. Filósofos. Incluso filósofos escribieron eso. ¿Sabe qué?
Así como dice el catecismo. No, hombre, como dice Jesucristo, como dijo Juan, como dijo el apóstol Pedro, como dice Santiago, como dice Judas, no el Iscariote, el hermano del Señor, como dice Mateo, como dice Pedro, como dice el apóstol San Pedro, como dice en el libro de Timoteo el apóstol Pablo, como dice Primera de Corintios, como dicen los evangelios, como dice Apocalipsis. Eso, no sesgue usted la palabra del Señor, ni por denominaciones, ni por grupos sectarios, ni por religiosos. Usted y la palabra de Dios. Sí, hermano. Ay, como dice mi pastor, no, como dice mi pastor, no, como dice la Biblia, como dice la doctrina, como dice la enseñanza, las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Como le repito, mire todo esto, aquí está, y no se lo puedo leer todo, pero Efesios 2:19 dice, leámoslo para que usted vea qué es el fundamento suyo. Mire el primer versículo, Salmo 11:3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Eso pregunta David en ese salmo. Pero los fundamentos que es Cristo, el fundamento que es Cristo, no puede ser removido porque está bien. Es una piedra preciosa de cimiento estable, como dice el libro de Isaías. El que en él creyere no se apresure y no será avergonzado. Porque la roca de los siglos se llama Jesucristo. Ahora mire lo que dice aquí, Efesios 2:19. Oiga, porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos. Aquí está. Oiga, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Señor, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, no el apóstol Pedro. Jesucristo es la roca de los siglos. Oiga pues, y voy a concluir. ¿Cuál es la cura? La medicina contra las sectas. Es muy importante la conclusión. Mire, en primer lugar, identificarlas. Eso es importante. Que nosotros identifiquemos qué es una secta, qué es una herejía. Mire pues, una herejía y además unirnos como un cuerpo. Oiga pues, esto es muy importante. Identificar, en primer lugar, la cura contra las sectas y las herejías y los herejes es la sana doctrina, sin sesgos. La sana doctrina tal cual nos fue trazada en la palabra de Dios. Legalista, me dicen algunos. Otros dicen literalista. Otro me dijo hiperliteralista. Bueno, diga lo que diga. Pero mire, sin sesgos, como está aquí la sana doctrina. Porque si alguno, dijo el apóstol Pablo en Timoteo, no se conforma a la sana doctrina que son de nuestro Señor Jesucristo, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad, nada sabe y delira en cuestiones necias. Y ahí sigue, pero mire, oiga, usted debe estar fundamentado y tener una sana doctrina. Oiga, se lo vuelvo a decir, sin inclinaciones, sin sesgos de humanos, de hombres. Como dice, hoy sí lo hallé, Primera de Corintios 7:21. Ahora sí me lo aprendí. Aquí lo puse, por aquí está. 7:21 dice, aquí está, miren. Primera de Corintios 7:21 dice, por precio fuisteis comprados. Así es que no se hagan esclavos de los hombres.
de ningún hombre. Ah, pero es que el pastor, que no, mire, no, 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 no. Estamos hablando, no se haga esclavo de ningún hombre. Usted, si recibió la sana doctrina, eso lo va a guiar hasta aún más allá de la muerte. Ok. Y mire, hay que identificar las sectas. Y usted, mire, Dios le dé discernimiento. Dios nos abra los ojos para identificar dónde hay sana doctrina y dónde no hay. Cuando ya no hay sana doctrina en un lugar, es peligroso. Eso ya no tarda en convertirse en una secta y en una herejía, en una congregación de herejes, donde van a purular, miren hermanos, donde van a saltar las peores doctrinas, las peores, hermanos, los peores errores doctrinales. Pero mire, donde hay la sana doctrina combate la secta y la herejía. ¿Y qué más, hermanos? El unirnos como un cuerpo. La palabra de Dios enseña que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Mire pues, le voy a contar algo y con esto voy a concluir la enseñanza. Usted sabe, y a través de la historia, la teología y la historia, pues, nos ha enseñado que los gnósticos le causaron un gran problema a la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Porque metían un montón de doctrinas extrañas y extravagantes y oiga, de corte carnal, sádicos, y en fin, había un montón de cosas. Pero le voy a contar que lo que más causó problemas a la iglesia primitiva fue el nicolaísmo, porque el gnosticismo, los gnósticos estaban afuera, influían con sus enseñanzas y todo, y ahí trataban de confundir a los hermanos, pero los nicolaitas brotaron en el seno de la iglesia. El nicolaísmo fue el que más causó, hermanos, división entre los hermanos. Mire, pues, el nicolaísmo es el causante de que la iglesia se haya dividido en clases sociales. Y miren, hermanos, dividió también los ministerios. Ministerialmente, hermanos, se dividió hasta el sacerdocio. Ahora son sacerdotes. Ahora son sacerdotes de Aarón y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Miren, hermanos, es que yo le voy a contar algo. El nicolaísmo, hermanos, se convirtió en una doctrina que destruía, que dividía el cuerpo de Cristo. Y lo dividió, hermanos, en clases sociales. Y entonces se empezó a hacer hasta división entre los hermanos. Se empezó a menospreciar al laico. El laico, hermanos, es la gente natural, común, que llega a las iglesias sin ningún título. Oiga, así los trataban los nicolaitas. Por eso el Señor siempre decía, esa doctrina yo la aborrezco. ¿Por qué la aborrecía? ¿Y por qué, hermano, le causaba náusea y aborrecía la doctrina de los nicolaitas? Mire pues, yo ya le conté que muchos dicen que Nicodemo fue el que fundó a los nicolaitas. Otros dicen que Nicolás, que está en el capítulo 3, en el capítulo 6, me parece, de Hechos de los Apóstoles, donde erigieron diáconos. Sí, ahí es. Ahí hablaron de un Nicolás prosélito de Antioquía. Y dicen que este Nicolás fue el que crió a los nicolaitas dentro de la iglesia de Éfeso. Pero de eso no hay. Otros dicen que Nicodemo, otros que Simón, en fin, hermanos, de todas maneras se inventan, pero históricamente no se puede comprobar. El caso es de que fue una división, una secta que brotó dentro de la iglesia y causó muchos problemas, hermanos, porque dividió la iglesia. Yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Efesios 4:1 que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Leámoslo y con eso concluyo. Aquí lo tengo.
solícitos, verso 3, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, oiga pues, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa unidad, hermanos, para nosotros es lo que nosotros buscamos. Mire, la unidad debiéramos tener una misma doctrina, pero porque hay diversidad, porque hay sesgos humanos. Aquellos piensan como Spurgeon, aquellos como el doctor no sé cuánto, como Lutero. Mire, porque estamos sesgados, hermanos. Todos debiéramos hablar la misma cosa, oír lo mismo, una misma fe. Que este dice que no se ha de hablar lenguas, aquel dice que sí, que... Mire, todos debiéramos tener unificada la doctrina. ¿Pero por qué no la tenemos unificada? Porque hay sesgos religiosos, porque hay sesgos humanos para la iglesia. Pero el cuerpo de Cristo es uno, un cuerpo, un Señor, un Dios. Tenemos un Dios. Por eso, hermanos, hay sectas y cada vez surgen más sectas y herejes porque dividen. Y miren cómo dice Pablo en Gálatas: ojalá se mutilasen los que os perturban. Miren, y en Efesios 5, 6, ahí dice que, oiga lo que dice Pablo: guárdense de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Es que miren, hermanos, eso es un hereje, es una secta. Cuando alguien divide el cuerpo de Cristo, hermanos, y hace aceptar, no, nosotros sí tenemos la verdad, eso no, hermanos, debemos buscar tener una unidad. Yo no estoy hablando de que seamos, oiga, unificar religiones. Por eso le digo, sin sesgos. El problema es que se ha dividido en tantas formas doctrinales este camino, porque hay sesgos religiosos, porque hay sesgos de hombres, sesgos de todo tipo, hermanos. Por eso yo lo invito a que usted crea la palabra de Dios tal cual está enseñada aquí. No como los nicolaitas, con títulos. Y no. Aquí en la iglesia no debieran haber títulos. Todos somos hijos de Dios. Y un Padre tenemos y todos nosotros somos hermanos. Un cuerpo en el cual nos deberíamos de ayudar mutuamente. Que Dios le bendiga y le guarde. Este es un tema tan fascinante y tan largo que no se puede lograr en un corto tiempo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Los invito a que interactúen con nosotros en estas plataformas en internet. Que Dios le bendiga, hermanos. Seamos solícitos en guardar la unidad doctrinal. Oiga, no, hermano, mire, pues, no le estoy hablando de ecumenismo. No me malinterprete. Yo no estoy hablando de ecumenismo, ecumene. Yo no estoy hablando de ecumenismo en que todas las religiones nos reconciliemos. No, sino a que guardemos la sana doctrina sin sesgos doctrinales ni enseñanzas de hombres. Que Dios le bendiga. Amén y amén.